Bueno, pues ya son 9:07. No están todos, pero... Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta de la clase pasada? Sí, permíteme. Gracias. Y ahora, por ejemplo, aquí tengo 2 Canva Hernández. Sí, disculpe, profesor, es que me sacó de la computadora e intenté entrar por el celular, pero ahorita me salgo de uno. A ver, entonces, ¿en cuál estás ahorita? ¿En el celular? Sí, porque en la computadora, quién sabe por qué ahorita me sacó de la reunión, pero si no, ya me quedo en el celular. No, si quieres, vuelves a conectar y es que ya te saliste, pero si quieres, conéctate por la compu y te dejo entrar, pero ya sé que eres tú. Chuchuluco. ¿Alguien conoce a ese Chuchuluco número 22? Creo que ya se salió. Ok. A ver, ahí estás. Ya. Ok, ya. A ver, ojalá te hayas podido conectar. Bueno, pues entonces permítame tantito. Voy a poner precisamente el repaso de la clase pasada para continuar. Diferente, ¿verdad? Ay, perdónenme, porque aquí con los... La clase pasada estuvimos viendo a las catecolaminas. Estuvimos viendo, pues, cómo tienen receptores únicamente de tipo metabotrópico y pueden ser de tipo alfa y beta. Estuvimos viendo sus diferentes mecanismos de acción, que en general son a partir de proteínas G, en los cuales se pueden activar, si son proteínas G estimulantes, activar los procesos o inhibir. Y para activar los procesos, pues pueden ser a partir de la activación del AMP cíclico o de los neurotransmisores fosfatidilinositol 3 y diacilglicerol, o bien inhibir al AMP cíclico. Estuvimos viendo cómo estos neurotransmisores pues pueden formar parte de un sistema, ya integrando de un sistema del sistema nervioso periférico en las diferentes regiones. Esto lo vamos a retomar más adelante, nada más quería que vieran dónde están ubicados las sinapsis, ¿no? Colinérgicas, por ejemplo, en el sistema nervioso somático, a nivel del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, podemos tener sinapsis colinérgicas a nivel ganglionar y noradrenérgicas a nivel del sistema nervioso simpático, así como la liberación de adrenalina, y a nivel del sistema nervioso parasimpático tenemos sinapsis colinérgicas también. Dentro de los efectos de las catecolaminas, de acuerdo a su receptor, pues podemos ver que hay receptores alfa 1 y alfa 2, y que los alfa en general producen vasoconstricción, aumento de tono músculo liso, aumento en el inotropismo, y en el caso de los alfa 2 que son inhibitorios, pueden en el sistema nervioso central inhibir la secreción presináptica de noradrenalina, pueden favorecer la contracción de vasos y tener efectos negativos sobre el corazón, sobre la frecuencia cardíaca. En cuestión de los receptores beta, el miocardio, ven cómo son más abundantes a nivel ventricular. Estos están relacionados con el aumento del AMP cíclico, y esto favorece el aumento de los trabajo cardíaco en cuanto a fuerza de contracción o inotropismo, en cuanto a
también frecuencia, acá está, perdón, frecuencia o cronotropismo, frecuencia cardíaca y velocidad de conducción. En cuestión de beta, vean cómo también tiene efectos sobre el corazón, pero sus receptores pues son menos abundantes, los más abundantes en el, ay, perdón, es que se perdió el señalador. Los más abundantes en el corazón son los beta 1 y los beta 2 son menos abundantes, pero también tienen efectos de tipo que incrementan todos estos parámetros del corazón, frecuencia, que es cronotropismo, fuerza, que es sinotropismo, y velocidad de conducción. Algo muy importante de los beta 2 es que producen relajación del músculo liso a partir de actuar inhibiendo el MP cíclico, y estos producen relajación del músculo bronquial. Entonces es la broncodilatación para hacer que entre más aire. Aquellos individuos que son asmáticos utilizan los agonistas beta 2 como el salbutamol para poder dilatar los bronquios. Y también puede producir vasodilatación periférica en músculo esquelético, en renal, en coronarias, y también favorece la gluconeogénesis. Y tenemos un tercer grupo de receptores que son los beta 3, que pueden trabajar de manera inhibitoria, pero por una vía que se llama de la vía del óxido nítrico, o estimulantes. Entonces decrecen el trabajo cardíaco, hay vasodilatación coronaria, hay dilatación del músculo liso y lipólisis, ¿no? También son lipolíticos. Entonces, en general, esto es el trabajo de las catecolaminas periféricas. Ya habíamos dicho que centralmente pueden activar el sistema de excitación, el sistema de alerta, el sistema de ansiedad y también las reacciones estresantes, así como respuesta al dolor agudo sobre todo, calor y frío. ¿Ok? Entonces, habíamos quedado también que estábamos revisando las catecolaminas y una de ellas es la dopamina, ¿sí? Entonces, la dopamina es la otra catecolamina que se produce centralmente, pero también periféricamente. Y centralmente habíamos dicho que era parte se producía en el área tegmental ventral y en la sustancia nigra, que la producida en la sustancia nigra pues iba a favorecer el control de los músculos, y su deficiencia está relacionada con el Parkinson, y la del área tegmental ventral está relacionada con la ocupación de los receptores a nivel del núcleo accumbens, que es el centro de la recompensa. Y esto, muy importante, favorece la motivación, favorece el reforzamiento positivo y el inicio de algunas conductas, así como la integración sensorial, pero también está relacionada con las adicciones. ¿Sí? Entonces, creo que aquí nos quedamos hablando de las funciones de precisamente este centro de la recompensa, que favorece la motivación, placer, euforia, función motora, compulsión, perseveración. Y habíamos quedado que iban ustedes a investigar algunos efectos periféricos, periféricos de la dopamina. Ahora sí, Caro, ¿qué duda tenías de la vez pasada? Era de la antepasada, era que si el antagonismo fisiológico solamente es para corazón. No, bueno, funciones en general. No, en general. Por ejemplo, aquí a veces entre el sistema nervioso simpático y parasimpático puedes tener un antagonismo, ¿sí? De una y otra. Por ejemplo, en la función, el parasimpático a nivel de tracto digestivo hace que funcione el tracto digestivo. Y en el caso del simpático, inhibe la función del tracto digestivo. Entonces, no solo va para corazón, es para diferentes órganos, ¿vale?
Gracias, doctora. Doctora, yo también tengo una pequeña pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, en una reanimación cardiopulmonar, si ve que la sustancia que nos dijo que más se utilizaba era la Adrenalina. La adrenalina, ¿no? Tengo una pregunta. ¿También podría utilizarse lo que habíamos visto en clases pasadas, por ejemplo, la atropina, que estimulaba? Sí, muy buena pregunta. Claro, es como bloqueador colinérgico, la atropina puede evitar los efectos de la acetilcolina. Entonces, sí, de hecho se pone como preventivo, como un preanestésico para evitar los efectos de la acetilcolina sobre el corazón. Y entonces es un parasimpático lítico, pero sería un simpático mimético indirecto. Ajá, ya lo veremos más adelante. Pero sí, muchas gracias, Omar Castro. No, gracias a usted, doctora. Lo vamos a ver más adelante, pero qué bueno que ya lo están viendo, lo están relacionando, porque pues es parte, ¿no? De esto de la integración que están haciendo. Me da gusto que lo vayan haciendo. Lo vamos a integrar, ¿qué les parece? Vamos a integrar antes de ver las funciones que encontraron, funciones periféricas, ya que estamos hablando de este sistema de recompensa. Dijimos que, bueno, pues si bien sus funciones son bastante alentadoras, ¿no? Gratificación, motivación, placer, euforia, función motora fina, está regulando pues, procesos compulsivos y la perseveración. Entonces aquí viene algo bien interesante y es precisamente que el área tegmental ventral produce la dopamina que va a actuar, permítanme tantito, va a actuar en el núcleo accumbens, como dice aquí, el área tegmental ventral, va a producir la dopamina, pero esta a su vez va a actuar en el núcleo accumbens. Esta neurona es la neurona del núcleo accumbens. Y el núcleo accumbens es el que es considerado el centro de la recompensa, ¿sí? Núcleo accumbens con doble C. Entonces, este núcleo es bien importante porque vean en esta imagen cómo tiene precisamente receptores para dopamina, pero también tiene receptores para endorfinas, para opiáceos, ¿sí? Tanto para endorfinas como para opioides, ¿no? Entonces aquí la dopamina y los opiáceos tienen relación con este centro. Entonces muchas de las drogas. Ay, pero ¿por qué va a terminar en 10 minutos? Permítanme, dice que va a terminar en 10 minutos la sesión, ¿eh? Si llegara a suceder, nos volvemos a conectar. No sé qué está pasando, ¿eh? Bueno, entonces, ciertas drogas como la nicotina, por ejemplo, liberan dopamina de la BTA. El alcohol y la heroína también incrementan la dopamina, pero desactivan a las neuronas que inhiben la producción de dopamina. Entonces, por eso es que van a incrementar a la producción de dopamina. Los opiáceos pueden imitar algunas acciones de la dopamina a nivel de núcleo accumbens. Sí, entonces la cocaína, por ejemplo, facilita la liberación de las terminaciones de las neuronas de la liberación de dopamina, básicamente, ¿sí? Entonces, pues por eso es que este sistema, el sistema mesolímbico dopaminérgico, tiene una gran
relevancia en su estudio porque está relacionado con la farmacodependencia. ¿Ok? Bueno, al respecto, también les voy a dejar ver en este momento un video. Nada más déjenme dejar de compartir esto, en el que podamos revisar nosotros. No lo quiero dejar de compartir. Vaya. No quiero dejar de compartir. Mira, aquí está. Ok. Déjenme ver, no sé qué está pasando. Entonces nos vamos a meter a la Universidad de Utah. Entonces, ¿sí lo ven? Sí, doctora. Miren, este es un simulador que la Universidad de Utah puso en marcha hace muchos años, pero es muy bonito porque permite entender a partir del estudio del efecto de ciertas sustancias, ¿no? Que son neurotrópicas, cómo pueden ejercer los efectos a nivel del sistema nervioso para generar adicción. Entonces, vamos a verlo. Alrighty, guys. So right now we're looking at a Flash game that was developed at the University of Utah called Mouse Party. And Mouse Party is a very useful tool for exploring the impact of drugs on the brain, specifically 7 different recreational drugs that you may have already heard of before. So I'm going to select this mouse over here, and it's consumed some heroin, and we're going to take a look at what's happening in its brain right now. So we're zooming in on the brain, we're getting real close, we can see some synaptic activities, we see some neurotransmitters being released, and they're attaching to some receptors here. So before heroin enters the system, inhibitory neurotransmitters are active in the synapse. These neurotransmitters inhibit dopamine from being released. So normally, an inhibitory neurotransmitter is being released and it prevents dopamine from being active. So dopamine is not being released here. And just for later note, we have an opiate receptor here, and this is where dopamine would be acting on this receptor. So now we have a native opiate that's coming and attaching to that opiate receptor. And now we don't see the release of that inhibitory neurotransmitter, but we do see the release of dopamine, and now it's able to act on that dopamine receptor. Aquí no sé si van entendiendo. En el caso de la heroína, que es un opiáceo, uno de los principales, el efecto que tiene, si ustedes vieron, si esta es una sinapsis que tiene un neurotransmisor inhibitorio y de este lado está la neurona que produce dopamina. De este lado está, en la parte de abajo, vemos cómo están los receptores, sería el núcleo accumbens, este sería la BTA y este sería una neurona que produce un bloqueador, puede ser GABA, por ejemplo, para la dopamina. Entonces, parte de los efectos que tiene por eso dicen un opiáceo nativo, es bloquear precisamente a los receptores que bloquean a la dopamina, y si yo bloqueo esto, pues entonces permito que se libere la dopamina cuando están los opiáceos presentes, y entonces la dopamina puede ocupar sus receptores. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Sí. Entonces, así pueden tener
When the body's natural opiates activate. Este simulador ustedes lo pueden bajar de la Universidad de Utah, se los presta, y ustedes mismos pueden escoger al ratón que quieran, porque pues tienen diferentes, hay diferentes diferentes sustancias. Por ejemplo, aquí Our body's opiates are natural painkillers, effective when we've had aquí, por ejemplo, les dice que los opioides del organismo que nosotros generamos, como las endorfinas, pues son nuestros analgésicos endógenos, dice aquí painkillers, ¿no? Son los que van a atacar el dolor. Entonces, aquí nada más se los estoy dejando como muestra. Aquí metieron ya uno que tiene all right, so we're zooming in close. We can see some éxtasis, por ejemplo. These are some transporters, and they're taking that neurotransmitter back up into the presynaptic cell. So what does it say here? Entonces aquí están hablando de la serotonina. Hablan de muchos neurotransmisores. Ustedes se los puse como video para que lo vayan viendo poco a poco. Trae los, pues digamos, algunos letreros de lo que va diciendo y se les va a quedar como una tarea en Classroom que ustedes lo miren en equipo, escojan de las sustancias, de las 9 sustancias que tiene, ya si lo ven todo ya van a ver, pero que lo vean detenidamente para que contesten algunas preguntas, así como un cuestionario que he dejado para esta sección. Ok, ya se va a activar a las 10:59. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, nada más era para relajar un poco, para continuar. Bien. Ajá. Ay, no sé qué tiene esta cosa. Permítanme. Ay, nunca falta, ¿verdad? Que hagamos. Ya. Ahora sí, ya. Ok. ¿Qué efectos periféricos encontraron que producía la dopamina? La dopamina. Hola, bueno, yo encontré que es moduladora de la función cardíaca, del tono vascular y de la motilidad gastrointestinal. Ok, sí, ¿y cómo ayuda a la función cardíaca? Es moduladora, o sea, es estimulante, ¿no? De la función cardíaca, sobre todo. Permítanme, estoy buscando sobre todo. Y ¿se acuerdan que habíamos dicho que... No está la imagen que quiero. Todos los rayones se guardan. Sí, muy bien. Entonces, modulador de la función cardíaca. También produce ¿qué? ¿Vasodilatación? Profesora. Sí. Espérame, porque está primero Canva. Ay, es que nos marca tiempo
Ya casi están todos. Ay, qué cositas. Bueno, lo que siguen entrando. Ah, uh-huh. Pues esperemos que se abra esto. Muy bien. Mientras los dejo entrar. Bueno, ¿cuánto tiempo perdido en estas cosas, no? ¿Y por qué dura nada más media hora? Qué raro. ¿Sí? Ah, entonces saben que me voy a tener que meter a... Bueno, vamos a... Ah, entonces ya pasó. Sí, no he renovado la licencia. Tenéis razón. Era a partir de hoy, ¿no? O del 17. Bueno, entonces ya tengo 40. Bueno, pues vamos a continuar. Sí, como está como sesión permanente, pues entonces uno no lo... Tal vez por eso no se actualizó. Entonces me meto en un rato. Y bueno, entonces a ver, estábamos en esto. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, doctora. Sí. Ok. También la dopamina, miren, aquí yo no puse que era un regulador como tal de la función cardíaca, pero sí de la vasodilatación a nivel de coronarias, que es muy importante en caso de infartos, y también tiene receptores a nivel cardíaco donde pudiera, sin el riesgo de tener los efectos directamente sobre los receptores alfa y beta, porque ya ven que pueden llegar a tener efectos paradójicos, pues la dopamina puede llegar a ayudar para estimular al corazón. Muy bien. Caro dice que aumenta, tiene efectos sobre motilidad del tracto gastrointestinal. Y Elizabeth Guzmán dice que inhibe la actividad motora y tiene actividad antisecretora. ¿Pero en qué región, Elizabeth? Inhibe la actividad motora, pero a nivel de ganglios basales, que ese es a nivel central. Y a nivel secretor, pues, ¿de qué glándulas hablas, no? En el páncreas, en receptores de beta 1, aumenta la secreción de insulina, y en terminaciones nerviosas enérgicas de los vasos renales liberan dopamina, sí, para producir vasodilatación, efectivamente. Por aquí Aurora dice que estimula el corazón al estimular la liberación de noradrenalina. Fíjate que no sé dónde encontraste eso, porque en realidad la dopamina en el receptor DA2, como ven aquí, inhibe la liberación de noradrenalina en ganglios simpáticos. No sé. Encontré en un artículo que habla sobre la dopamina y como por título tiene una pregunta que dice modulador de la respuesta cardiovascular en sujetos hipertensos. Hipertensos. Sí, y comenta eso de que actúa sus receptores de la dopamina
tienen que ver para la secreción de la noradrenalina y así vaya modulando la inhibición, pero entonces no es estimulación, porque cuando es modulación, ¿no? En hipertensión te va a traer como respuesta, ¿no? Y finalmente también efectos a nivel del corazón. Entonces, si tú modulas esa secreción de noradrenalina, entonces puedes estar bajando esa función cardíaca y evitando la vasoconstricción, ¿sabes? Entonces genera vasodilatación. Entonces es un modulador por inhibición de la liberación de noradrenalina. Ajá, hay que verificarlo para que veas si es cierto. Okay. Si es modulación, generalmente algo que está arriba, pues un modulador te lo baja. Y si está muy abajo, entonces te lo sube, ¿sabes? Entonces, tal vez va por ahí. Dice Areli, yo encontré que es un precursor de noradrenalina. Sí, claro. Sí lo es porque, como habíamos dicho, esta está dentro de la vía de producción. Entonces, es un precursor y ya la neurona que tiene o la célula que tiene a la otra dopamina hidroxilasa, pues ya produce noradrenalina. Ajá. A nivel de las terminaciones sinápticas postganglionares. Bueno, sí, en todas las neuronas la dopamina es un precursor de noradrenalina y adrenalina. GS quiere decir que es la proteína G estimuladora, Caro. Aquí lo puse más específico. Ahí dice proteínas G, ¿no? GI, GS. Entonces ya luego nada más me puse a poner GS y GS. Ok, GS es la proteína G estimuladora, proteína G inhibitoria. Sí, eso es. Vale. Entonces, como podemos ver, también a nivel renal se produce vasodilatación y esto es un factor que puede ser protector para el riñón, ¿no? Cuando hay por ejemplo, un proceso de deshidratación, hay una vasoconstricción periférica que le da en la torre al riñón y precisamente la liberación de dopamina favorece esa protección al riñón. Ajá. César nos dice, en terminales nerviosas autonómicas inhibe la liberación de catecolaminas terminales. En las terminales sinápticas. Sí, puede ser un modulador de esto. Por eso habíamos dicho efectivamente que este receptor DA2, dopamina A2, inhibe la liberación de noradrenalina, como ponemos aquí en el cuadro, ¿no? En las terminales ganglionares. ¿Ok? Entonces, ahora corresponde ver a la serotonina. Muchas gracias por sus participaciones. Estas las voy a anotar. Ya vi que se guardan el chat, se guarda en Zoom, entonces ya no tengo que estar apuntando. Entonces nada más voy a apuntar la fecha. Zoom meeting. ¿Ok? Doctora, ¿podría regresar a la diapositiva anterior tantito, por favor? Claro que sí. Gracias. ¿Ya estuvo? Entonces, sí, la dopamina ya también se está considerando como parte del como parte de un sistema modulador del sistema nervioso autonómico, ¿vale? Bien, ya veremos cuando veamos sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces ahora vamos a utilizar este viejito esquema, pero fíjense que está bonito. Entonces, aquí está, ahora vamos a hablar de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que, como ustedes saben, pues deriva del triptofano. Es también una monoamina que deriva del triptofano. Entonces está el triptofano, actúan diferentes enzimas, déjenme ver si las tengo, aquí está, la triptofano hidroxilasa, luego se produce el 5-hidroxitriptofano,
cuando actúa la 5-hidroxitriptamina de carboxilasa, ya se produce la famosa serotonina. ¿Qué es esto? Su nombre, como les decía, su nombre de pila es 5-hidroxitriptamina, la reconocemos como 5-HT o serotonina, ¿vale? Entonces, esta serotonina se puede inactivar por la MAO. En la MAO también es la monoaminoxidasa que produce el ácido, el 5-hidroxi-indol acético, que a su vez actúa otra, después de la MAO actúa la 5-HF-aldehído clorhidrogenasa y va a producir el ácido, ahora sí, 5-hidroxi-indol acético. Y esto se va a la orina. Acuérdense que esto ya es liposoluble, soluble y se va a la orina. Entonces, no dejen de recordar el triptofano como precursor de serotonina. La serotonina central solo sirve para las neuronas. Ahora les voy a comentar por qué está tan de moda esta serotonina. Bueno, la serotonina, dentro de sus funciones, y por eso es que es muy importante, es que es un modulador de el... ¿Sí me ven? Sí, doctora. ¿Me oyen? Sí, doctora. Perfecto. Es que no los veo a ustedes. Modulador del estado de ánimo. Entonces, esta modulación del estado de ánimo, pues, se va a producir porque la serotonina, a nivel central, se produce en esta región, a nivel del puente, el tallo cerebral, en el núcleo del RAFE, y de los núcleos del RAFE se va a distribuir a diferentes regiones del sistema nervioso. Entonces, en general, es un modulador del comportamiento, ¿sí? Y, por ejemplo, favorece reacciones agresivas, favorece la modulación del estado de ánimo, sobre todo que estemos bien, ¿no? Básicamente. ¿Por qué? Porque cuando falta, pues estamos deprimidos, ¿no? Favorece también algunas reacciones como inhibe el apetito, dependiendo de la dosis, puede estar favoreciendo algunas reacciones afiliativas, por ejemplo. Entonces, por eso es que es muy importante. Y la serotonina igual se libera, actúa sobre sus receptores serotoninérgicos o receptores 5-HT. Aquí, como pueden ver, aquí nos están poniendo un 5-HT2. Pero la serotonina tiene también varios destinos. Uno de ellos es que se recapture y se recaptura y puede ser degradada por la MAO y luego ya por la otra enzima. Pero también se puede recapturar y ser reciclada. Para volver a ser utilizada, o también se puede autorregular ella solita. Entonces, este proceso de autorregulación es la serotonina ocupa un receptor presináptico en la neurona serotoninérgica e inhibe la liberación, la activación del AMP cíclico y por lo tanto, pues va a impedir los efectos de liberación de las catecolaminas. Ese es, de la serotonina. Ese es muy similar a lo que ocurre con la noradrenalina. Entonces, fíjense que los antidepresivos son fármacos que van a inhibir la recaptación de serotonina. ¿Para qué? Para que la serotonina no pueda pasar a la terminal sináptica y pueda persistir en el espacio sináptico y ejercer sus efectos, ¿no? Sus efectos en los diferentes receptores, ¿no? Los receptores 5-HT1A que pueden estar en el hipocampo, favoreciendo algunos procesos de memoria, tiene efectos inhibitorios, puede estar relacionada con receptores relacionados con las emociones en los 5-HT1A, presentes en el hipocampo, que son estos, en septum, en amígdala, todo lo que es el sistema límbico. Entonces hay varios tipos de receptores que pueden tener efectos excitatorios o efectos
inhibitorios. ¿Dependiendo de qué? Pues de dónde actúen. En las proteínas G inhibitorias decrecen niveles de AMP cíclico y tienen efectos inhibitorios, como el 5-HT o el 5-HT5. 5-HT1 o 5-HT5 tienen efectos relacionados con inhibición de AMP cíclico. Todos los demás tienen efectos relacionados con incrementar niveles de intracelulares de segundos mensajeros, como el IP3, el DAG, o AMP cíclico, ¿no? Incrementar los niveles de AMP cíclico, si se dan cuenta. ¿Ok? Son efectos excitatorios. Entonces, tiene muchísimos receptores y, por lo tanto, pues muchísimos efectos. Y de acuerdo a estos efectos, lo más importante es que puede funcionar como un regulador de ritmos circadianos, ya que la serotonina es un precursor de melatonina. También la melatonina se produce a partir del triptofano, es un regulador del sueño REM, disminuye el apetito en dosis altas, pero en dosis pequeñas lo aumenta. Es un regulador de noradrenalina, un regulador de sueño, vigilia, procesos de atención, motivación y estados anímicos. Entonces puede trabajar junto con la dopamina regulando todo esto, ¿vale? Asimismo, participa en el control de diferentes hormonas, ¿no?, que están presentes, y a nivel de tracto gastrointestinal, esto no lo puse, a nivel de tracto gastrointestinal, pues es también un modulador de función del tracto gastrointestinal, ¿ok? Entonces, ya cuando hablemos de tracto gastrointestinal hablaremos un poquito de ello, pero la serotonina, quiero decirles que la serotonina producida en las neuronas del tracto gastrointestinal no tiene nada que ver con la serotonina que está en el sistema nervioso central. Es muy importante porque cuando hay hiposecreción de serotonina, entonces se asocia al estrés. Puede haber una depresión hiposerotoninérgica y puede haber también, además, ansiedad, y esa ansiedad se va a traducir como una hiperactividad o descontrol. Entonces, ¿por qué? Porque también cuando hay poca serotonina, pues entonces la serotonina normalmente está regulando los niveles también de noradrenalina, y si hay poca serotonina se va a producir más noradrenalina, que está relacionada con ansiedad y algunos comportamientos raros, ¿no? Cuando hay depresión, se asocia a un nivel bajo de serotonina, y entonces se recurre a los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son pues como el Prozac, que se utiliza bastante con la depresión. Ya voy mejorando un poco. Entonces, pueden utilizar a los inhibidores de la recaptación de serotonina, pero también si tienen mucha serotonina pueden estar también hablando de la depresión, por ejemplo, la depresión estacional, en donde hay inactividad de hiperfagia, ¿no? Entonces, esto, pues yo creo que es parte de un sistema que se va activando, sobre todo en lugares donde hay estaciones muy marcadas, en los cuales, pues, se puede activar el hecho de que un individuo deje de tener actividad y coma más, pero para prepararse para el frío, ¿ok? Lo que pasa es que pues, actualmente ya eso puede generar algunos problemas. También Profesora, Dime, ¿quién es? perdón por interrumpirla, pero es que me quedó duda en la diapositiva pasada. De actos suicidas, preguntan en el chat que si los animales pueden tener actos suicidas, y mi pregunta es si sí, ¿cómo llevarían estos actos?
No, en general esto de actos suicidas se presenta en los humanos. Sobre todo, fíjese que es muy interesante porque algunos antidepresivos pueden generar reacciones adversas, paradójicas, y como la serotonina tiene varios receptores, entonces a veces tú esperas nada más que te inhiba la depresión, pero si se lo toman a altas dosis, entonces la serotonina puede activar reacciones impulsivas, y si el individuo es un pro-suicida, pues se puede suicidar. De los animales sé que hay algunos que tienen algunas predisposiciones, pero en realidad no lo sé, prefiero no hablar de ello, porque no lo desconozco. Gracias. Y en el caso de los humanos sí, y sobre todo si tienen esa predisposición y luego hay un fármaco antidepresivo que no está bien manejado, podría, en vez, pues quita la depresión, pero los anima a actos de suicidas, y sí ha pasado, ¿no? En humanos, incluso conocidos míos. Bueno, me preguntaba Gracias. Caro, que qué pasaba con la MAO y la serotonina. En el caso de la MAO que se encuentra en la mitocondria, lo que va a hacer es que oxida, ¿sí? Oxida a la serotonina y entonces produce el ácido hidroxiindolacético, pero este ácido luego es atacado por la 5-aldehído clorhidrogenasa para producir finalmente el ácido hidroxiindolacético para que sea eliminado por orina. ¿Ya, Caro? Sí, gracias, doctora. Ok. Bueno, entonces como les digo, la serotonina tiene varios efectos. Uno de ellos también tiene un efecto protector contra la liberación de glutamato. ¿Se acuerdan que les dije que el glutamato podría, si es liberado en exceso, en el espacio sináptico, podría producir un efecto excitotóxico? Entonces parece que la serotonina está controlando la liberación de glutamato también por un efecto de inhibición presináptica. Entonces, pues qué bueno, porque así protege al cerebro de los efectos excitotóxicos. Y de hecho hay algunos fármacos que se utilizan para evitar esto. Ahorita hablamos del glutamato. Entonces, ya veremos el semestre que entra más acciones de la serotonina a nivel de comportamiento. Simplemente este es algo general. Algunos de los, ya verán en el video de los ratones, el LSD favorece la expresión de serotonina, así como el éxtasis y pues bueno, todos los efectos están relacionados con estas drogas, ¿no? Pero la cosa es que hay sustancias que ocupan estos receptores y entonces estos receptores podrían, ocupados masivamente por un fármaco, pues pueden dar incluso el LSD, pues los ocupa y entonces tienes alucinaciones, y por ahí se hablaba que algunas de las películas de Walt Disney relacionadas con muchos colores, dicen que Alicia en el País de las Maravillas fue producida bajo efectos del LSD, por ejemplo, o esa de fantasía también, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, yo no sé, ahí los guionistas creo que venían a comer aquí a Chiapas hongos alucinógenos y no sé qué tanto para inspirarse, pero bueno, pues ya favorece la creatividad. También Dumbo, pero fíjate que Dumbo habla mucho también del alcoholismo, ¿no? Es como es que esas películas no son para niños, ya viéndolo bien. Dice, entonces las drogas llevan a la depresión porque estimula la secreción de serotonina. No, más bien lo que te lleva a la depresión es el síndrome de abstinencia. Entonces, la serotonina en general produce depresión cuando está baja, pero podría producir, o sea, la depresión es que no solo tiene origen de secreción de serotonina, sino también hipersecreción de serotonina, es variable. Entonces, Pinocho también dice. Entonces, más bien es por los diferentes efectos que tiene. Por eso me interesa que vean el video. Véanlo para ver cómo están actuando diferentes drogas, ¿no?
sobre tanto la secreción de serotonina, que está regulando el estado de ánimo, como de la dopamina, que está actuando sobre el sistema de reforzamiento, ¿sale? De recompensa. Entonces, pues sea ahí. Muchas veces efectos de ansiedad o algo así, o depresión que se da por abstinencia o porque dejan de tomar esas drogas, pues se ve más bien reflejado por la falta de. Entonces, tienen mucho para pensar con eso, pero bueno, mi idea es que además aprendan y que también que vean los riesgos que hay y que no los consuman también. Dice, ¿qué pasa cuando mezclas dos tipos de drogas con diferentes? Bueno, pues ya verán, eso les va a conocer a través del video. Pueden llegar a tener estos efectos, ¿no? A conocerlos. Si los juntan, pues pueden a lo mejor, no sé, tener unos efectos, como les decía, del conductor que lo atraparon porque iba en la carretera y bueno, entonces ya lo detuvieron y dice que por qué iba manejando así y luego se estrelló. Dice, no, pues es que iba viendo los árboles que están muy bonitos, ¿no? Y entonces perdió la atención para manejar, pero en realidad cuando vieron todo en su análisis de sangre, era positivo a todas las drogas, entonces, pues no sé, a veces puede predominar uno u otro dependiendo de la dosis, ¿no? Que tengan. A veces los utilizan, por ejemplo, como si toman mucho alcohol, a veces lo utilizan la cocaína para activar la atención, por ejemplo. Entonces están haciendo ahí un antagonismo farmacológico, básicamente. ¿Sale? Pues hablando del alcohol, vamos a ver cómo trabaja el GABA, ¿no? Entonces, nuestro siguiente neurotransmisor, ya no vamos a hablar ahora de otros derivados de aminoácidos como el GABA. El GABA es derivado del glutamato, del aminoácido hay glutamato, ¿ok? El GABA, en la sinapsis GABAérgica se encuentra con una GABA deshidrogenasa, glutamato deshidrogenasa, entonces va a producir GABA, y el GABA es el ácido gamma aminobutírico. Este es uno de nuestros neurotransmisores que es completamente inhibidor. Y miren, no se puso, porque aquí había puesto un letrero que decía completamente inhibidor, pero es completamente inhibidor. Ajá, ¿por qué? Bueno, tiene dos tipos de receptores, el GABA A, que sería y el GABA B. El GABA A, como pueden ver, es un receptor que va a incluir cloro en la neurona postsináptica. ¿Qué sucede si yo introduzco el cloro? Pues haces una hiperpolarización. Exactamente, se hiperpolariza, por lo tanto tiene, aquí está, un efecto netamente inhibitorio. El GABA B puede estimular efectos estimulantes a través de GMP cíclico, pero es muy importante el receptor GABA A, ahorita les digo, por lo siguiente. En un momento te contesto, César. El GABA, entonces, ya saben, cuando hay despolarización, se abren los canales de calcio, se libera el GABA y actúa sobre sus receptores. Una vez que actúa, puede tener varios destinos. Ser recapturado por la glía, y ahí se encuentra con la GABA transferasa. Otra vez ya se me va a acabar. Híjole, vamos a estar así, todo esto. Por la GABA transferasa y también puede ser recapturado y ser degradado por la neurona presináptica, ¿ok? Entonces, es muy importante porque vamos a tener que el GABA tiene diferentes tipos de receptores. Receptores para barbitúricos, receptores para GABA, receptores para esteroides, para benzodiazepinas, y todos estos pueden integrar el cloro. Por eso es que incluso tiene un receptor para alcohol,
Entonces, ese receptor para alcohol que está en la parte intermedia aquí, ¿por qué deprime el alcohol? Pues porque está produciendo una hiperpolarización de las neuronas. ¿Por qué deprime los barbituratos? Porque está produciendo una hiperpolarización de las neuronas. ¿Por qué deprimen el diazepam? Porque está produciendo una hiperpolarización de las neuronas. ¿Sí se entiende? Entonces es muy presente, es un inductor de sueño, un inhibidor de movimientos oculares, un ansiolítico, ¿no? Las benzodiazepinas pueden actuar ahí, y sitio de acción de anestésicos generales. Este es el GABA y es un modulador de otras neuronas. Está presente en las famosas interneuronas, que son neuronas pequeñitas que están modulando a otras neuronas excitatorias. ¿Sí? Aquí tenemos los receptores GABA que van a hiperpolarizar el GABA-A. En el caso del receptor GABA-B, podría también tener efectos moduladores del GABA, moduladores excitatorios, ¿no? A partir de la MP y el GMP cíclico. Ok. Rápidamente, antes de que se nos corte, en el caso del GABA, vean cómo estos receptores para GABA pueden ser endocitados. Al ser endocitados, pueden posteriormente ser reciclados en el mismo endosoma o degradados. Entonces, estos receptores, posteriormente en el mismo endosoma, se pueden incluir otros receptores nuevos y pueden posteriormente acomodarse nuevamente en la membrana. Entonces, mucho del efecto de adicción va a tener que ver con este sistema que se llama de down regulation de receptores, en los cuales estos se esconden y se endocitan, ¿no? Y posteriormente se vuelven a reincorporar, a traslocar. Entonces, esto es algo que ocurre con muchos de nuestros receptores. Cuando hablamos de up y down regulation, la down regulation consiste en que estos se esconden. Cuando tenemos un exceso de este neurotransmisor, se activa el proceso de down regulation. Cuando hay drogas, se pueden activar los procesos de down regulation y esconder estos receptores. Pero cuando hay poca disposición de este neurotransmisor, se pueden upregular o producir más receptores no solo para GABA, sino para varios neurotransmisores. ¿Quedó claro lo del efecto del GABA? ¿Me oyen? ¿Están por ahí o ya me fui? No, aquí andamos. Aquí estamos, profe. Ok, ya lo verán también con los ratones que produce el alcohol. Doctora, pero, dime. ¿podría repetir los diferentes receptores de GABA, que eran los que mencionó anteriormente? Sí, el receptor, el ionotrópico es el GABA-A, que favorece el paso del cloro a la neurona posináptica, ¿sí? Ese es ionotrópico. Y el metabotrópico es el GABA-B, que actúa sobre una proteína G, activando al GMP cíclico y también al AMP cíclico, ¿ok? Entonces, eso es en cuanto a los receptores, GABA-A y GABA-B, ¿vale? Uno es ionotrópico, que es el GABA-A, y otro metabotrópico, que es el GABA-B. Y mencionó otros, que en la anterior diapositiva. Esta, ¿no? No. En la anterior, una que estaba... esa, la sí. Sí, no, lo que comentaba yo es que el GABA tiene varios destinos una vez que ocupa sus receptores. Es que el GABA se introduce a la glía y ahí se encuentra en la mitocondria la GABA transferasa, ¿no? Para que lo degrade. O bien puede ser recapturado, reciclado o recapturado y encontrarse ahí en la mitocondria a la enzima que lo va a degradar, la GABA transferasa, y produce el alfa-acetoglutarato que posteriormente se libera, ¿sí? Pero en general son GABA-A y GABA-B los receptores. Gracias, ¿okay? Perdón. No, adelante.
Bueno, entonces ahora, antes de que se nos corte, tengo un trabajo para ustedes. Y le contesto, vean esa figura y le contesto a César. Entonces sería porque el organismo se acostumbra a los niveles más altos de serotonina y cuando dejas de recibir el estímulo lleva a una depresión. Pues de serotonina, de dopamina, sí, sí, efectivamente. Un individuo cuando se vuelve adicto a algo, vamos a poner el ejemplo suponte que eres adicto al alcohol. Entonces el alcohol ocupa los receptores GABA A. Uh-huh. Cuando tienes mucho alcohol, pues se van a estar ocupados muchos receptores y entonces la respuesta de las células es esconderlos, ¿sí? Y cuando dejas de consumir el alcohol, entonces se empiezan a incorporar más receptores y ya no tienes. Entonces, como no tienes esa disposición y ese efecto calmante del alcohol, pues entonces vienen procesos en el caso de cuando eres adicto al alcohol, el síndrome de abstinencia produce ya sea ansiedad o depresión. Uh-huh. Efectivamente, César. Doctora, tengo una pregunta. Entonces, hay receptores de GABA que pues son ionotrópicos o metabotrópicos y dentro de esos, aparte del GABA, ¿pueden recibir otras sustancias? Sí, sí, claro, porque su receptor es bien complejo. Su receptor, mira, su receptor es un receptor una membrana, una proteína transmembrana que tiene varios sitios de acción. Tiene 2 subunidades alfa, una beta, una delta y una gamma. Las subunidades alfa, por ejemplo, aquí están, pueden unir benzodiazepinas, pero tiene otras en las diferentes subunidades receptores para GABA, como sería receptores para esteroides, como los progestágenos, que producen también un efecto ansiolítico e incluso anestésico. Los barbituratos, que tienen efectos, o sea, vean cómo las diferentes subunidades pueden unir diferentes tipos de sustancias. Los GABA B, las subunidades B son las que unen GABA. Beta son las que unen GABA, pero todas las demás pueden tener sitios que los activen y la idea es que cuando están unidos a esto, se abre el canal para cloro y entonces produce hiperpolarización. Entonces los barbituratos, que son anestésicos generales, producen hiperpolarización y por eso son inductores de sueño y de inhibición de la conciencia. Las benzodiazepinas ocupan el receptor GABA, hiperpolariza las neuronas y por eso tiene efectos también ansiolíticos. Uh-huh. El alcohol ocupa receptores GABA, produce hiperpolarización en diferentes regiones del organismo, entonces por eso va por diferentes niveles, pueden incluso fallar su habla, fallar su sistema motor, después inducir sueño, inhibirles al sistema límbico y enamorarse de su compañero y amarlo también. Entonces, ese es lo que pasa con el receptor GABA es muy interesante por eso, porque puede estar asociado a múltiples drogas, ¿sale? Pero todas depresoras. Y cuando hablamos de depresión es hiperpolarización e introducción de cloro. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, ¿ya vieron las diferentes figuras? Sí. ¿Lo saben resolver ustedes?
En lo que entra, comparto la pantalla. Ok. Cuando hacemos reuniones con los amigos nos las pasamos así porque se corta la inspiración a la media hora. Ok, bien. Bueno, preguntábamos si ustedes saben resolver este cubo de Rubik, ¿se llama? O sí, ¿no? Sí. ¿Sí lo saben resolver? No, yo no. No, yo tampoco, pero leí que hay una serie de movimientos repetitivos que realizas para lograr terminarlo. Sí, ya luego ya se vuelve mecánico, ¿no? Yo quiero decirles que yo muy, cuando supe la fórmula, porque me ayudaron algunas amigas en el bachillerato, me hice medio adicta al cubito. Y luego ya con los que tienen más, más columnas, ¿verdad? Pues ya pueden ustedes ver que hay ciertos movimientos, se llaman algoritmos para poder resolverlo. Pero pues la idea no es estar hablando del cubo Rubik, sino más bien del proceso de aprendizaje, ¿no? Básicamente. ¿Por qué quiero poner esto? Si bien hace rato hablamos de sueño y de inhibición con el GABA, en el cerebro existen nuestro yin y yang, ¿no? Entonces tenemos sistemas excitatorios que generalmente están siendo modulados por sistemas inhibitorios. Uno de ellos pudiera ser la dopamina, precisamente, pero digamos, dentro de los sistemas neuronales más importantes para poder regular el funcionamiento neuronal en general, el GABA es un regulador, no lo pone aquí, pero es un regulador de funciones del sistema nervioso como tal. ¿Por qué? Porque muchas interneuronas están ayudando a modular, por ejemplo, los procesos que se presentan cuando hay excitación nerviosa. Y cuando hay excitación nerviosa, hablamos de el glutamato. Digo, hablamos de muchos neurotransmisores, pero ahorita estamos hablando de el netamente excitador. Entonces, una neurona glutamatérgica generalmente está siendo modulada por una neurona GABAérgica, así de fácil, ¿no? Y el glutamato, que también se produce, fíjense, el glutamato también se produce a partir de glutamina. La glutamina es un aminoácido que actúa en la neurona presináptica, la glutaminasa, y se produce el glutamato. El glutamato se guarda en vesículas, se libera por exocitosis y ocupa sus receptores. Pero a pesar de tener muchos tipos de receptores, tiene receptores inotrópicos, tiene receptores metabotrópicos, pues los efectos que ejerce el glutamato sobre sus diferentes receptores son excitadores, netamente excitadores. Tenemos receptores AMPA, tenemos receptores NMDA, tenemos receptores kainato, ¿sí? Y dentro de estos podemos ver cómo hay receptores metabotrópicos y receptores ionotrópicos. Los ionotrópicos, AMPA y kainato, y los NMDA, N-metildiaspartato. Y los no NMDA, que son AMPA y kainato. Y los metabotrópicos, ¿no? Que son los GLU, R, 1, 2, 3 y 6. Bueno, del R al 8, ¿ok? Estos receptores
el NMDA es muy interesante porque este receptor es un receptor que va a producir déjenme ver, están raros aquí, la entrada de sodio y calcio y la salida del potasio. Pero no va a trabajar si no tiene varias cosas, ¿sí? Uno, el magnesio en general está bloqueando el canal. Entonces, para favorecer que se desbloquee, cuando está actuando, tiene que liberarse el magnesio. Punto número 1. Aquí lo ponen en la parte de arriba, bloqueándolo, ¿no? Aquí lo ponen en la parte de medio, pero el hecho es que el magnesio lo está bloqueando. Otra característica del receptor NMDA es que para poder funcionar necesita el glutamato, pero de manera muy interesante necesita la glicina. La glicina es otro de los neurotransmisores inhibitorios, también es hiperpolarizante, pero en este caso es un cofactor que ayuda a activar el receptor NMDA. Entonces, para que pueda liberarse el magnesio que está bloqueando, necesita actuar el glutamato en su receptor, tener glicina presente, necesita zinc también, y solo así se libera este magnesio para poder abrir este canal. Es un canal que va a introducir sodio, va a introducir calcio y va a eliminar potasio. ¿Sí se entendió? NMDA es uno de los receptores más importantes. Pero vean cómo aquí tenemos una sinapsis glutamatérgica donde estamos liberando al glutamato, actúa sobre sus receptores NMDA, introduciendo calcio, sodio, en fin. Pero vean cómo si una neurona o sinápticas tiene el receptor GABA ahí, entonces cuando actúa el GABA podría estar bloqueando los efectos del glutamato. ¿Sí entienden? Muy importante. Qué bueno que esté esta imagen. Ahí les va. Veamos esta primera parte. La parte de se libera el glutamato, entra el calcio y sodio y se favorecen procesos dependientes de calcio. Entre ellos en una neurona, y si es una neurona de los centros de memoria, vamos a favorecer eso, la memoria. Entonces, por ejemplo, a nivel del hipocampo, nosotros tenemos que se va a guardar la memoria. La memoria se activa gracias a que nosotros ponemos a activar procesos repetitivos, por eso les puse el cubo. Procesos repetitivos, pero muy complejos, en los cuales, para que se produzca la memoria en el hipocampo y se active también procesos de memoria motora, en fin, tenemos que liberar glutamato. El glutamato, cuando activa todos estos procesos calcio dependientes, pues es activar fosforilación de proteínas, incluso a nivel del genoma de la neurona, para producir procesos de metilación y que ahí se guarden esos recuerdos. Y para que esto ocurra, pues tiene que haber mucho glutamato. Y en un proceso que se llama LTP, Long Term Potentiation. Entonces, para que esta neurona presináptica esté constantemente liberando el glutamato, tiene que activarse la liberación de un cofactor o neuromodulador que es el óxido nítrico. Se activa la sintasa del óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que pasa fácilmente, es difusible por difusión simple, pasa fácilmente a la neurona presináptica y favorece que se libere nuevamente el glutamato. Entonces, el proceso de LTP o Long
term potentiation va a ser favorecido por este juego de retroalimentación positiva entre el glutamato y el óxido nítrico, con lo cual se va a favorecer el proceso de memoria. Todo este trabajo fue también un trabajo que dio origen a un premio Nobel, memoria, para el doctor Eric Kandel y su equipo. ¿Vale? Entonces, el LTP o Long Term Potentiation es un sistema que favorece la secreción de glutamato vía un cofactor o neuromodulador que es el óxido nítrico, que es a partir de la activación de la óxido nítrico sintetasa que produce óxido nítrico a partir de un aminoácido como la arginina. Y entonces, este óxido nítrico, como es un gas, difunde libremente, pasa a la neurona presináptica y produce que se libere más glutamato. ¿Ok? Ahora, una neurona que tiene receptores para GABA-A, una neurona postsináptica, recibe al glutamato, pero también puede recibir al GABA. Ejemplo, si ustedes están muy cansados y se ponen a estudiar, seguramente al rato no se van a acordar de nada, o si se duermen, o si toman alcohol, si estudiaron, se van a la fiesta, toman alcohol, su memoria goodbye, o se les olvida qué hicieron el día anterior, ¿no? Como las películas esas. Entonces el GABA-A puede producir, si está en exceso, que se inhiban los procesos de memoria. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Entonces el GABA puede ser por eso les digo, modulador de las neuronas glutamatérgicas. Bueno, de los procesos glutamatérgicos. El glutamato entonces aumenta procesos cognitivos, también favorece procesos de plasticidad neuronal, favorece la memoria en centros de memoria como el hipocampo, aunque hay varios centros donde se modula la memoria. Como les decía hace rato, un exceso de glutamato produce excitotoxicosis o muerte neuronal. Por lo tanto, hay varios sistemas que están ayudando o protegiendo para que se deje para que no se produzca este exceso y puede que este control a partir de GABA ayude a evitar la excitotoxicosis. También el glutamato lo pueden recapturar las células gliales que están encargadas de recapturarlo y de inactivarlo. Las células gliales. Y además de recapturarlo, pueden reciclar la glutamina para formar nuevamente glutamato. ¿Ok? Entonces, el glutamato es muy importante en estos procesos, pero también es peligroso. ¿Qué pasa? Y también, como les decía, se van regulando GABA y glutamato. Les decía, las neuronas GABAérgicas son muy importantes porque están controlando los efectos del glutamato. Glutamato también es un activador a nivel de la corteza motora, es un activador de motoneuronas. Y entonces, cuando está en exceso, pudiera tener efectos de tipo epileptogénicos, ¿sí? Motoneuronas. Entonces, es muy interesante el efecto que puedan llegar a tener el trabajo de estos neurotransmisores, porque nos están produciendo en general una modulación motriz, y de hecho los efectos del GABA son tan importantes y tan mayúsculos que si fallan, hay deficiencia de producción de GABA, podría producirse también epileptogénesis. Entonces, un exceso de glutamato puede producir
epilepsia o convulsiones. Una deficiencia de GABA también puede producir ser un factor epileptogénico. ¿Tienen alguna pregunta? Sobre acuérdense, dentro de nuestros neurotransmisores, el que es netamente inhibitorio es el GABA y el que es netamente excitatorio es el glutamato. Si no tiene... Profesora, ay, perdón. Sí. ¿Quién es? Entonces, Daniela. Daniela. Contreras Benítez. Entonces, si hay una ausencia de GABA, también en las personas llega a producir lo que sería la epilepsia. Sí. En animales y en humanos también. Ok. Si falta el GABA o si hay exceso de glutamato, ¿no? Por precisamente un efecto plástico. ¿Saben qué es la plasticidad neuronal? Un efecto plástico podría incluir, generación de nuevas sinapsis cuando se aprende algo, por ejemplo. Si tú aprendes algo, estás generando nuevas sinapsis y además que estas no sean reversibles, sino que sean fijas. Más cantidad, más uniones neuronales, más producción de más neurotransmisores, más receptores. Eso implica la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es un proceso que se da cuando uno está aprendiendo cosas nuevas. Entonces, es muy importante el glutamato en esto, pero también debe tener un proceso que lo esté modulando. Pero precisamente hay individuos que por un exceso de plasticidad tienen muchas neuronas excitatorias que pudieran llevar a una epileptogénesis. Pero también cuando hay deficiencia de GABA, es decir, cuando no hay suficientes neuronas GABAérgicas que pudieran estar controlándolos al sistema motor. Entonces, eso se da tanto en humanos como en animales. De hecho, los modelos para estudiar la epileptogénesis, pues es la rata, precisamente actuando a nivel del hipocampo. Entonces, puedes tú generar epileptogénesis si tú agregas una droga que ocupe los receptores para glutamato, o puedes matar a neuronas GABAérgicas también. Entonces, pues, ahí puedes hacer varios experimentos. Y por ejemplo, estudiar así. Ay, perdón. Y por ejemplo, si la plasticidad neuronal entonces también se da cuando los enlaces neurológicos se rompen. Ya, tienes razón. Puede darse, sobre todo, por ejemplo, cuando ejercitas tu cerebro, pero también cuando hay daño, ¿no? Si hay daño, pudieras generar, si el soma neuronal no fue dañado, puedes generar una regeneración axonal. Y entonces los procesos plásticos se presentan cuando ocurre eso, ¿sí? Cuando hay una recuperación en ese sentido. Pero entonces, perdón. Dime. Entonces, como que estos enlaces se rompan, ¿también puede producir epileptogénesis? Cuando tienes daño, depende más que enlaces, sinapsis. ¿Te refieres a sinapsis? No, bueno, es que yo había leído que, por ejemplo, por poner un ejemplo muy burdo, cuando olvidamos cosas o cuando queremos deshacer algunos hábitos, se van rompiendo estos enlaces neuronales o estas rutas neurológicas. Redes, vías. Esas vías. Esas vías son sinapsis, son enlaces sinápticos. Sinapsis es unión entre dos neuronas. Entonces, a veces puedes hacer que una dendrita se una con otra y haces un nuevo enlace, ¿sí? Enlace sináptico. Pero puede ser continuo o reversible. Si es reversible, pues lo aprendes una cosa un ratito y luego ya se te olvida, ¿no? ¿Por qué? Porque eso puede regresar. Cuando es continuo, cuando es fijo, entonces es lo que bien se aprende, nunca se olvida. Entonces ya se quedó, se fijó ahí, ¿ok?
Pero si hablas de enlaces, habla por favor como fisióloga. Son contactos sinápticos, ¿vale? Sí, perdón. Ok, no, está bien. No, está bien porque a veces para que se haga más fácil, pues pueden expresarse de cierta manera, pero pues ahora sabes que los enlaces entre dos neuronas se llaman contactos sinápticos, ¿sale? Algo muy importante en este proceso de plasticidad y de generación de memoria es este cofactor o neuromodulador que es el óxido nítrico. Como les decía, es un modulador de neuronas glutamatérgicas para poder favorecer estos procesos de memoria, pero este factor que se produce a partir de arginina no solo está a nivel de corteza cerebral y a nivel de hipocampo, sino también lo podemos tener en otras regiones, como un modulador vascular, como un inhibidor de la agregación plaquetaria, un activador de leucocitos, un antiaterogénico, aumenta la circulación cerebral, pulmonar y coronaria. Entonces, aquí este sistema es un sistema que se llama sistema no adrenérgico no colinérgico, que veremos más adelante, pero que es muy importante en la actualidad. De hecho, hay algunos fármacos, por ejemplo, para producir una vasodilatación coronaria, se estudió al sildenafil o el famoso Viagra, el famoso sildenafil. Originalmente se estudió para poder producir un fármaco que evitara los infartos, pero como efecto colateral encontraron que podía favorecer la erección. Entonces ya finalmente les dio más dinero lo otro, ¿no? Pero es porque se activa esta vía, la del óxido nítrico. Y el óxido nítrico puede ser puede ayudar a la vasodilatación a todo nivel. Entonces, y puede funcionar como un cotransmisor inhibitorio en tracto gastrointestinal. En fin, entonces es un cofactor o neuromodulador que es muy importante. Vamos a continuar antes de que se nos corte. ¿Tienen preguntas en este sentido con el óxido nítrico? Tenemos otros neuromoduladores como los cannabinoides, que si nos da tiempo hablaremos más adelante de los cannabinoides, pero me interesa que veamos la siguiente parte. ¿Tienen alguna otra pregunta? Creo que se nos va a cortar en la media, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Entonces ya hablamos de los derivados, ¿verdad? De aminoácidos, como el glutamato y el GABA. Uno es excitador, otro es inhibidor. Y ahora vamos a hablar de los neurotransmisores peptídicos. Entre ellos, pues tenemos a los opioides endógenos, ¿ya? No son opiáceos, son opioides. Oide, acuérdense que quiere decir parecido a. Entonces, parecido al opio. Estos opioides endógenos tienen como precursor a un péptido. En este caso es este péptido gigante que se llama pro-opiomelanocortina o POMC. La pro-opiomelanocortina da origen a las beta-endorfinas, ¿sí? También tenemos otros opioides como las encefalinas que tienen un precursor a las proencefalinas. Entonces, estos péptidos también tienen receptores, no se ven. Hay receptores MUR, receptores kappa, que en general pues son hiperpolarizantes, pero porque favorecen la conductancia al potasio hacia afuera y cierran los canales de calcio. Pueden tener, ya no se ven los tipos de receptores, pero bueno, actúan sobre proteínas G, pero en general son hiperpolarizantes, nada más que no incluyen cloro, sino más bien permiten la conductancia del potasio. Les pongo aquí una amapola porque el opio proviene de aquí, de este bulbo de la amapola. Y los opioides se parecen sus efectos a los de los opiáceos. En general son reguladores del dolor, son los famosos analgésicos narcóticos
En el caso de nosotros, pues nos van a ayudar a controlar el dolor crónico, ¿ok? También están presentes en estas áreas de reforzamiento, como vimos hace un rato. Favorecen la liberación de neurotransmisores, son moduladores neuroendocrinos, pueden reducir la ansiedad y el miedo, pueden producir euforia. En el caso de comportamiento, se les atribuye a los opioides el hecho de que la cría reconozca a su madre una vez que mama el calostro, porque se liberan en grandes cantidades. Durante el ejercicio producen una sensación de gratificación, así puede ser porque liberan endorfinas, pero también dopamina, cuando hay dolor también y sobre todo cuando nos pica algo. En el caso de los mexicanos, somos muy afines al picante porque vamos a estimular la liberación de nuestras endorfinas y cada vez vamos a necesitar más. Ajá. En el caso de Canva dice que el tramadol rico, pues sobre todo para calmar el dolor, ¿no? Que tiene efectos AINE, pero también tiene efectos ligeramente narcóticos. Exactamente, Canva. La relación con el núcleo accumbens tiene, ¿por qué? Porque como vimos hace un rato, pues favorece la función del centro de la recompensa. Ya verán en el video cómo puede ayudar a favorecer el centro de la recompensa, como decíamos, probablemente inhibir a neuronas inhibitorias de la dopamina, y al inhibir a esas neuronas, pues entonces puede favorecer la liberación de dopamina, pero también ocupar los receptores para opioides. Tenemos muchos otros neurotransmisores de tipo peptídico. Conforme avancen las clases los vamos a retomar. Entonces, pues, ahí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a los opioides? Pueden ser, por ejemplo, liberados por una estimulación continua con energía electromagnética o toques, por electroacupuntura, por ejemplo. Entonces, una de las funcionamientos de la acupuntura es precisamente que se favorece la liberación de endorfinas y por eso se puede actuar para el dolor, e incluso como algunos dentistas la utilizan como un anestésico local. Un efecto negativo, claro que sí, pueden tener efectos negativos si se utilizan frecuentemente, y es que son adictivos. El problema con el opio es ese, y con los narcóticos es ese, y también con la liberación por parte de uno. Si nosotros hacemos mucho ejercicio y nos sentimos bien porque se liberan opioides y dopamina, y nos hacemos adictos al ejercicio, pues al rato, si no hacemos ejercicio, nos vamos a sentir mal. Entonces, también es parte de un sistema de adicción. Todos los neurotransmisores, por ejemplo, ahorita hablamos de eso, César. O todas las drogas en exceso que puedan tener efectos psicotrópicos, en exceso pueden ser adictivos. Incluso la marihuana también, aunque dicen que no, pues ¿cómo que no? Sí, sí es adictivo. Claro que sí, porque actúa sobre receptores. Y esos receptores, pues ya saben, están ahí down y up regulándose de acuerdo a la cantidad de sustancias que ustedes reciban. Entonces, pueden producir adicción. Sí, es el caso de los opioides, pero también de las benzodiazepinas, por ejemplo, o el alcohol, o las anfetaminas, todo lo que actúa sobre receptores a nivel psicotrópico pueden generar adicción. El problema es quitar esas adicciones. Bien, ahora. Doctora, ¿podría regresar la diapositiva a la primera de opioides, por favor? Ya se nos va a acabar el tiempo en 10 minutos. ¿Está? No, la que sí, por favor. Ok, a ver, mientras contesto a César Ordóñez. ¿Qué pasa cuando la madre no reconoce a sus crías? Pues ya hablaremos el semestre que entra de eso. Pues es por falta de precisamente este proceso de memorización de los olores, ¿sí? Si por alguna causa ocurre una falta de lamido, en los mamíferos ven que lamen a las crías,
Entonces, no es, ese lamido permite una memorización del olor de la cría y luego detectar por el órgano vomeronasal al olor de la cría va a ayudar a activar un sistema límbico de esa aceptación social. Entonces, aquellos animales que no reconocen a las crías, precisamente predomina el GABA, se bloquea la memoria y entonces el individuo no reconoce a sus crías e inclusive hasta puede agredirlas. Es porque hay un bloqueo en el proceso de memorización y de aceptación hacia la cría. Ya lo veremos el semestre que entra. Lo vamos a ver a nivel cerebral. Bien, ¿ya? Bien, se nos va a acabar creo que en 10 minutos. ¿Qué hora es? 10:45. ¿Ya son 10:45? Ah, bueno, pues miren, rápidamente tocamos el tema de lo que son las sinapsis eléctricas. Las sinapsis eléctricas también se presentan, vean cómo son en neuronas, donde están en aposición sus dos membranas y están unidas por estas proteínas que se llaman conexones. Los conexones se forman por diferentes conexinas que son un hexámero y estos comparten canales de la neurona presináptica y la neurona postsináptica, por lo tanto permiten paso de iones a partir de estos. Son muy rápidas. La diferencia entre la sinapsis química y la eléctrica es la siguiente. La sinapsis química es unidireccional, la eléctrica puede ser bidireccional. La química tiene una velocidad menor, es más lenta, y la eléctrica es más rápida. La química utiliza neurotransmisores y la eléctrica no, utiliza el paso de iones a través de los conexones. La química es más compleja porque lleva más pasos, la eléctrica es menos compleja y en el caso de la química el espacio sináptico es muy amplio, en el caso de la eléctrica es más estrecho, casi están en aposición. Entonces, al ser estrechas, pues vamos a tener un paso de iones y de despolarización más rápidas. Estas son las famosas uniones gap. Y uniones gap no solo podemos encontrar en neuronas, también podemos encontrar en otras regiones donde se favorece esta comunicación que se denomina eléctrica. Por ejemplo, a nivel cardíaco, que hablaremos más adelante de ello, pero en cuestión de neuronas, podemos encontrar sinapsis eléctricas a nivel de las sinapsis en los insectos, son muy rápidas precisamente por eso, y también a nivel de retina, y ya han encontrado algunas sinapsis eléctricas en corteza cerebral, en neuronas GABAérgicas precisamente. Entonces, esta es el siguiente tipo de sinapsis y terminamos el tema. Así como que nos vamos rápidos antes de que se termine la clase. Nos quedan 6 minutos. ¿Tienen algún comentario? ¿No? ¿Quedó claro qué son las sinapsis eléctricas? Por ahí están. ¿O ya me fui? Hola, hola. Ah. No, ya, esta presentación ya la voy a subir a Classroom, ¿ok? Así es, Canva, ya la voy a subir en este momento, es que le estoy cambiando. Y entonces, por favor, ya seguramente en unos minutitos, a las 10:58 se activa su siguiente tarea. ¿Qué van a hacer por equipo? Por favor, van a hacer por equipo, sigan las instrucciones para poder hacer. ¿Quieren que hagamos los equipos en este tiempito que queda? Sí. A ver si no se nos corta. Pero es que ya queda poquito tiempo. Déjenme ver cuánto tiempo queda. 5 minutos. Uy, a ver si nos. Pero los equipos los podemos hacer nosotros o ustedes los va a hacer. Pues los podemos hacer aquí a través de Classroom. Pero, ¿quieren hacerlo por su cuenta? Sí, bueno, sí, porque, bueno, al menos yo ya tengo mi equipo. Ya tienen formado. Bueno, trabajen por equipo. Aquellos que no tengan equipo, si quieren poner su número de WhatsApp al que están a todos afiliados rápidamente antes de que se aclare, para que. ¿Cuántos integrantes? 5 o 6, por favor.
Entonces, si tienen por ahí un WhatsApp, pónganlo ahí en el chat, por si alguno de ustedes no está, ya se comunican entre ustedes y hacen sus equipos. Y alguno que no quiera, bueno, puede hacerlo individual. Entonces les digo, se activa a las 10:59. Uy. Entonces hagan sus equipos y contesten las preguntas que se piden. No se les olvide poner los nombres de los integrantes. No se les olvide si tienen alguna consulta a un libro o alguna URL, por favor, que sea de confiabilidad, por favor, que sea seria. Incluyen también el URL, si lo consultan. 5 o 6, por favor. Para que nos quedemos con unos 10 equipos más o menos, o 7, 8, 9, no sé, de acuerdo a los que se hagan. Bueno. ¿Algo más? ¿Sí les quedó claro entonces la función de las sinapsis eléctricas? ¿Tienen dudas? No. ¿Está claro? ¿Recuerdan a las uniones gap en fisiología celular? ¿O no las recuerdan? Ay, ¿no las recuerdan? Sí, la vimos en biología celular. Ajá. Los gap junctions. Las gap junctions. O sea, es lo que ahorita nos comentaba de las conexinas. Ok, perfecto. También vamos a tener uniones gap a nivel cardíaco, ¿eh? Entonces, ya hablaremos de ellas cuando veamos el sistema cardiovascular. Pues muy bien. ¿Algún otro comentario respecto a la clase de hoy? Yo sí tengo, no vimos todos los neurotransmisores, pero sí los más importantes. Nos faltó ver la histamina, por ejemplo, faltaron ver algunos péptidos, pero les digo, los vamos a ver como péptidos en otros apartados, entonces, pero no muy a fondo. Entonces, sí, nada más queda como ejemplo, ¿no? Tanto endorfinas como encefalinas y las dinorfinas también. Entonces, pues bueno, son solo ejemplos, ¿no? Ya hablaremos del péptido intestinal vasoactivo, ya hablaremos del neuropéptido Y, del péptido Y, de muchos otros péptidos. Ajá. Y de neuropéptidos, ¿no? Cuando veamos, sobre todo, neurohormonas, podemos hablar de neuropéptidos, y el semestre que entra, pues vamos a hablar de muchos otros neuropéptidos. Entonces, nada más que conozcan las bases generales, ¿no? De cómo, sobre todo, tener en cuenta que los péptidos, estos, como habíamos puesto en diapositivas anteriores, ¿dónde se van a sintetizar estos péptidos? ¿En qué parte de la neurona? En el soma. ¿Los péptidos se van a guardar en vesículas sinápticas? ¿Sí o no? Acuérdense de una de las primeritas diapositivas que les puse. Sí, son empaquetados. Sí, nada más las que no son empaquetadas son las liposolubles. Exactamente, muchas gracias. Entonces, sí, tengan en cuenta, porque ya ahorita se tienen que estar preparando para el siguiente examen. Acuérdense que los péptidos se producen a partir del RNA mensajero en el retículo endoplásmico, posteriormente se empaquetan, pueden sufrir cambios durante ese paso, ¿no? en la vesícula, y llegar por transporte axonal a las diferentes vesículas. Entonces, esto ocurre con todos los neurotransmisores y neurohormonas que sean de tipo peptídico. Eso ténganlo en cuenta. Los otros, los derivados de aminoácidos y las amínicas, pues son, y la acetilcolina son producidos en la terminal sináptica.